Puntuando pusis en la piscina con mis primos. SOS on Robot. Directo a la pasarela de modelos. ¿Qué hace? Seikri Guay. Solo ella camina así. Es en perro triste. Esto es en perro superhéroe y te callas. Wow wow sonido de perro. Busca novia, ¿quién le ficha? Buena parada, pero deja de volar en todas las posturas. Original diferente, simplemente espectacular. Talento puro. Más realista que la propia realidad. Hey apoyo, solo falta talento. Esa flexión no cuenta, repítela. María, ¿necesitas ayuda? Parte 5. Cuando de pequeño cocinas por primera vez. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Tortitas. ¡Oh, qué rico! Venga, pues vamos a empezar. Vale, ¿te has lavado las manos? Sí. Muy bien, pues toma esto y pon 250 mililitros de leche. Vale. Ya está. Genial, pues ahora coge un huevo y tíralo ahí. Vale. No, pero así no. Déjame a mí. ¡Oh! Venga, ahora tira 6 cucharadas de harina. Vale. Ya está. Muy bien, ahora tira 2 cucharadas de azúcar. Vale. Ya está. Perfecto, pues ahora encendemos la sartén. Yo. Vale, pero con mucho cuidado que el fuego quema, ¿eh? Vale. Perfecto. ¿Y eso qué es? Mantequilla. Eso va a hacer que las tortitas no se peguen a la sartén. ¡Hala! A ver. ¡Aparta que te quemas! Ah, vale. Unos minutos después. Pues ya tenemos todas. Oh. Y cuidado, no las toques que queman. Cuando de pequeño te afeitas por primera vez. Hijo, ¿qué? ¿No crees que ya es hora de que te afeites? No. Algún día tendrás que hacerlo. Pero hoy no. Va, que te enseño. Ay, papá, no. Ven conmigo. ¡Ah! Vale, esto es para ti. Vale. Ahora tendrás que afeitarte de arriba a abajo. ¿Qué ocurre? ¿Me voy a cortar? Hasta te gustará y todo. Muy bien. ¿Qué tal? Me ha gustado. Si es que lo sabía. Uy. ¿Pero qué haces? Afeitarme más. Pero si ahí no te ha crecido nada. Es que es como un automasaje. Dámela. Cuando de pequeño visitas un lugar abandonado. ¡Vamos, hijo! Voy. Está todo hecho un desastre. Ya, ¿qué era esto? Era una base militar. ¡Hala! Mira, vamos a entrar. Yo me quedo aquí. ¿Por qué? Porque sí. Venga, que no va a pasar nada. Me da igual, yo me quedo. Está bien. Volver pronto, porfa. Oye. ¡Esperad que voy! Cuando tienes miedo a las alturas. Mira, ven. ¿Dónde vamos? Te quiero enseñar una cosa de mi casa. Vale. ¿Ahora por aquí? ¿Más escaleras? Sí. Voy. Esto es la parte más alta de la casa. ¿La azotea? Sí. Mira, ven. Es obligatorio. Te quiero enseñar una cosa, ven. Es grande. Desde aquí se ve todo. Ya ves. Pero acércate. Juan está allá abajo, mira. Tengo que ir al baño. Cuando despiertas a tu hermano. Hijo, ¿tu hermano sigue durmiendo? Creo que sí. Uf, ¿qué tarde es? Voy a despertarle. Yo. ¿Qué pasa? Que si puedo despertarle yo. Bueno, vale, pero con calma, ¿eh? Sí, tranquila. Vale. ¡Ole! ¡A despertarse! Te tienes que levantar ya. Vete. ¡Despierta! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Me das dinero? ¿Para qué? Para ir al cine con mis amigos, porfa. A ver, tráeme el bolso. Cuando el profesor reparte los exámenes. ¿Profe, tienes sus exámenes? Sí. ¡Ole! Pero los repartiré al final de la clase cuando falten 10 minutos para terminar. ¿Por qué? Porque sí. Al final de la clase. Profe, faltan 10 minutos para terminar. ¡Eso, los exámenes! Voy. ¡Vamos! ¡Qué nervios! Los quiero a todos en silencio y no quiero ver ningún teléfono. Si veo alguno, no repartiré los exámenes. ¿Y si tenemos alguna duda? Os levantáis en silencio, vais a mi mesa y allí intentamos resolver las dudas. Vale. Vale, repártelos. Voy. Juan. Yo. María. Aquí. Diego. No, yo. ¿Qué has sacado, tío? Un 4 y un 4 con 1. ¡Profe, me has sumado mal! Y a mí no me has corregido la pregunta 7. Ahora lo vemos todo, pero silencio, por favor. ¡Profe, Juan se ha colado! ¡Calma! ¡Viva adelante! ¡Se acabó! ¡Darme todos los exámenes! Cuando te despiertas muy tarde. Venga, hijo, levántate que ya es tarde. Buenos días, dormilón. Buenos días. ¿Qué vas a hacer? Desayunar. No. ¿Por qué? Porque vamos a comer ya. ¿Cuánto falta? Nada, media horita. Déjame comer algo antes. ¡Que no! ¡Tú te esperas! Cuando de pequeño te tirabas al suelo en el supermercado. Mamá, ¿qué pasa? Mira cómo me deslizo. Cuidado que te vas a caer. ¡Ah! Mira que te he avisado. No me he caído. ¿Cómo que no? Me he tirado adrede. Pues levántate ya. Voy a buscar dinero. Ay, por favor. Levántate que el suelo ensucia. No, por favor. ¡Que no! ¡Te castigo! No. Pues va. ¡No me dejas ser rico! Cuando tu hermano te molesta.
Hola. ¿Qué comes? Galletas de chocolate. ¡Oh, yo también quiero! Ya no quedan. Mierda. ¿Qué haces? Nada. ¡Sal de mi habitación! Vale. He dicho que salgas. Ya he salido. ¡No! Sí, mira. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Dentro, Cállate. fuera. Dentro, fuera. ¡Que no te quiero ver! ¿Pero qué he hecho? ¡Molestar! ¡Exagerado! ¡Vete! Vale, vale. Gracias. Cuando tu hermano te imita. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Por qué me imitas? ¿Por qué me imitas? Para. Cállate. Cállate. Párate. ¡Ah! ¿Pero qué haces? Te lo mereces. Cuando crees que te has despertado. Hijo, levántate ya. Voy. ¿Pero qué haces durmiendo todavía? Cuando de pequeño te hacías una casa de mantas. Perfecto. Papá, ven. ¿Qué pasa? Me he hecho mi propia casa. Ya veo, es enorme. ¿Quieres entrar? Bueno, vale. Pues mira, ven. A ver. Hola. ¿Hoy puedo cenar aquí? Venga, vale. ¡Ole! Hijo, creo que no quepa. Yo acabo y tú no. Bueno, ¿y cuándo vas a recoger todo esto? ¡Nunca! Cuando de pequeño te medían. Mamá, me duelen las piernas. Uy, ¿qué? a lo mejor estás creciendo. ¿En serio? Sí, ven aquí que te voy a medir. ¡Ole! A ver, ponte ahí. No te pongas de puntillas. Muy bien, no te muevas. ¿Ya? ¡No te muevas! Perdón. Vale, ya está, quítate ahí. Coge el metro que hay encima de la mesa. Ya está. Ahora pegado a la pared medimos la altura. 1,39. No. Sí, mira. Mido 1,40. Casi, pero no. Con zapatillas sí. Toma. Cuando tienes que despertar a tu hermano. Hijos. Va, despertaros. Yo ya estoy. Venga, pues levántate y ponte a hacer cosas. No. Pues pasáis el día durmiendo. ¿Y qué? Levántate y tú despierta. ¿Puedo despertarle yo? Vale, pero con calma, ¿eh? Vale. Cuando de pequeño tirabas una piedra por la montaña. ¿Qué haces, hijo? Coger piedras. Haz el favor de soltarlas. ¿Por qué? Mira qué piedra más bonita. Sí, muy bonita, pero eso no va a traer en casa, así que tírala. ¡Está bien! ¿Qué haces? Tirarla. Nunca tires una piedra al vacío. ¿Por qué? Porque no sabes si puede haber alguien ahí debajo. ¡No hay nadie! ¿O sí? ¿No lo sabes? Vale. Pues no lo hagas nunca más. Está bien. Ey, ¿qué haces, chavalín? Cállate, tío. Estoy jugando juegos con mi tablet, tío. Pero esa no es la tablet de tu madre. Es mía, tío. Bueno, ¿hacemos algo juntos o qué? No. ¡Pero mira esto! He hackeado este juego. ¡Qué guay! Por cierto, ¿tú ves TikTok? No. Te voy a poner una canción que la he escuchado por ahí, ¿vale? Déjame la tablet un segundito, te va a gustar mucho. ¡Mi tablet! Escucha. Encontré el patito Juan. ¡Dame la tablet! ¡Ey! ¡Esto es música! Cuando de pequeño escribías la carta de los Reyes Magos. ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Puedo escribir la carta de los Reyes? ¡Claro! ¡Mira! ¡Toma! ¡Ole! Escribe lo que quieres en ese papel. Vale. Aquí tienes la revista de juguetes. Quiero la Play 5. A ver si te la traen. También quiero un perro. ¡Uy, un perro en casa no! ¿Por qué no? Porque no quiero animales en casa. Upe. Va, pide otra cosa. Quiero un hermano. Especial 500.000 seguidores. ¡Silencio, por favor! Vale, hoy vamos a hacer una actividad por parejas. Pero las parejas las haré yo. Y vais a tener que explicar a vuestro compañero o compañera vuestro hobby favorito. Vale. Perfecto, pues Juan, ¿qué? Tú con Pedro. Con el callado de la clase me tenía que tocar. A ver, ¿quién empieza? Me da igual. Va, pues tú mismo, ¿cuál es tu hobby favorito? Pues grabar y editar vídeos para TikTok. ¡Estás perdiendo el tiempo! ¿Cuántos seguidores tienes? 499.000, casi medio millón. Sí, no te lo crees ni tú. Enhorabuena, tío. Gracias. Por fin. ¡Venid a la cocina! ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué es esto? Bienvenido a mi tienda de zumo de naranja. ¿Quieres algo? Vale. Pues tenemos zumo de naranja. Pues un zumo de naranja. Vale, perfecto. ¿Me lo abres? A ver. Toma. Gracias. Tome. Muchas gracias. Es €1. Un poco caro, pero bueno, tome. Gracias. Ahora llamamos.
Cuando pides comida rápida con tu hermano. A ver, hijos. ¿Qué pasa? Vuestra madre y yo vamos a pedir comida rápida para llevar. ¿Qué queréis? Yo quiero pizza. Vale, tú pizza. ¿Y tú? Yo quiero hamburguesa, del McDonald's. Perfecto. No, que se decidan. Vale, pues, ¿qué queréis? ¿Pizza o hamburguesa? Pues hamburguesa, pizza. Hamburguesa. Venga, decidiros ya que tenemos que pedir cuanto antes. Va, pues un piedra, papel, tijera, uno y el que gane elige. Está bien. Vale, perfecto. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Otra, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Perfecto, entonces pizza, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Cuando tu amigo te pide un boli... Voy a repartir los exámenes. Solo quiero ver un boli en la mesa. Oye, tío, ¿qué pasa? ¿Me dejas un boli? ¿No tienes? Se me ha olvidado el estuche en casa. Madre mía. Da igual el color. Tengo negro. Perfecto, gracias. Luego me lo devuelves, ¿eh? Sí, tranquilo. Acuérdate. ¡Que sí! Una hora después... Venga, chicos, ir acabando que yo me tengo que ir. Ya está. ¿Qué tal te ha ido, Pedro? Bien. ¿Qué pasa? Cuando de pequeño pruebas el café por primera vez. ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué es eso? ¿Café? ¿Me dejas probarlo? Bueno, ¿estás segura? Sí. Vale, pero poquito. ¡Ole! Toma. No. Yo quiero de ahí. ¿Eh? No, tú primero prueba de la cuchara que a lo mejor no te gusta. Vale. ¿Pica? No. Vale. ¿Te gusta? ¿Qué pasa? ¡Qué asco! Cuando tu amigo hace parkour... ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué hace? Tenía que hacerlo, bro. Tenía que hacerlo. Ah, vale. Buah, tío, si quieres te enseño. ¿El qué? Hacer parkour. Ah, no hace falta. Va, que esto es fácil. Otro día. Bro, te enseño lo básico. Qué pesado. Mira, solo hacer el pino. Venga, va. A ver, inténtalo primero. Que no sé. Da igual, es solo para ver tu nivel. Vale, pero me voy al césped, ¿vale? ¿Estás bien? Cuando tu madre te cura una herida. ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Tienes un pañuelo? ¿Para qué? Es que me he hecho esto. ¿Qué ha pasado? Me he cortado. ¿Con qué? Con un cristal. ¡Ay, madre! Entonces me das un pañuelo. Ven, acompáñame. ¿Para qué? Te voy a curar. Ah, vale. Siéntate. Vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Desinfectar la herida? ¡No! Hay que hacerlo. ¡Que me va a doler! ¡Calla y déjame! A ver. Tranquilo. ¡Me escuece! ¿Te aguantas? Ya está. Cuando de pequeño le hacías un dibujo a tu madre. Perfecto. Mamá. ¿Qué pasa, hijo? Mira qué he hecho. ¡Anda, un dibujo! Sí, eres tú. ¡Oh, qué bonito! Es para ti. ¡Uy, muchas gracias! Lo voy a poner en la habitación. Entonces te gusta, ¿a que sí? Sí, claro. ¡Ole! Voy a hacer uno... Cuando tienes que hacer limpieza de tu habitación. A ver, hijo. ¿Qué pasa? Vamos a hacer limpieza de tu habitación. Ahora. ¿Cuándo quieres ir? Es que ahora estoy descansando. Pero si tú solo te dedicas a descansar. Venga, que no tenemos todo el día. Vamos a empezar por estos cajones. A ver. ¿Esto lo quieres? Sí, es un recuerdo. Bueno, veamos más cosas. A ver, ¿qué son todos estos papeles? Nada, eso sí que lo puedes tirar. Vale, vamos a pasar a la ropa. ¿Esto lo quieres? Sí. ¿Esto? También. ¿Esto? Bueno, esto no te viene, para tu hermano. ¿Y esto? No. De pijama para el verano. Hola, Hoy voy a a limpiar la la ventana de mi mi habitación. Y sí, este vídeo no tiene sentido, pero me da igual, vamos a empezar. Tengo que limpiar esto. Sí que está sucia, sí. Voy a empezar quitando las ventanas. Me lo he cargado. Vale, pensaba que se hacía de una manera y se hace de otra. Solo había que hacer esto. Bueno, vamos a por la siguiente. Acabo de pillar un trapo y el flip-flip de los cristales. No, tío, sois un normal. Tiramos un poquito de flip-flip y a limpiar. Le damos la vuelta y a seguir tirando. Esto huele a helado de yogur. Tengo hambre. Ya he terminado, mirad que limpio. ¡Guapo! Bueno, no lo habéis visto, pero acabo de limpiar el segundo trapo. Te la has creído. Si te lo has creído, sígueme. Y si no te lo has creído, pues también, por favor. Ahora toca poner esta maravilla reluciente donde estaba. Este iba primero. Ahora sí. Thank you for the happiest year of my life. Cuando de pequeño te olvidabas el libro en clase. Hijo, ¿qué? Ponte a hacer los deberes, va. Luego los hago. He dicho que los hagas ya. Vale, vale. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Sabes dónde
está mi libro de matemáticas? ¿Yo? ¿Eso lo tienes que saber tú? Es que no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Qué? Creo que se me ha olvidado en clase. ¿En serio? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me dejas tu móvil y le pregunto a un amigo si me pasa foto de los ejercicios que había que hacer? Está bien, toma. Gracias. Oye, tío, ¿me pasas foto de los ejercicios que había que hacer de matemáticas, porfa? Una hora después. Toma, hijo, ya te paso la foto de tu amigo. Ponte a hacerlo. Vale. Cuando de pequeño hacías palomitas. ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Puedo comer palomitas? Vale. ¡Ole! ¿Cuánto tiempo lo pongo? Lo pone en las instrucciones. Aquí pone 3 minutos. Pues ya está. Entonces lo pongo 3 minutos. ¿Tú qué crees? Que sí. Pues va, ponlo. Vale. ¿Qué miras? Las palomitas. Ah, vale, vale. ¿Esto puede explotar? No. Ah, vale. 3 minutos después. ¡Ole! Cuidado que queman. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, the best. Cuando alguien le recuerda al profesor que había deberes. Oye, tío, ¿Qué pasa? ¿has hecho los deberes que había para hoy? ¿Había que hacer algo? Creo que sí. Espera, oye. ¿Qué? ¿Había deberes para hoy? Sí, pero no los he hecho. ¿Qué va? ¿Había deberes? Se ve que sí. Pues no los he hecho. Nosotros tampoco. ¿Nadie los ha hecho o qué? Tengo una idea. ¿Cuál? Mira. Chavales, se ve que había deberes para hoy y muchos de nosotros no lo hemos hecho. Así que si el profesor pregunta si había deberes, le decimos que no manda nada. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Buenos días. Buenos días. Bueno, había deberes, ¿no? No mandaste nada. Sí, de la página 94 los ejercicios 4, 5 y 6. Vale, Pero si yo los he hecho, aparte no tengo toda la puta... Día 1 con mi dieta. Un mes con mi dieta. 5 meses con mi dieta. Papá, no me van a creer. ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué? Que te pares, tío. ¿Ahora qué? Qué pesado, tío. Voy a salir con mis amigos.